De Juanjo Zanoletti, honestidad brutal para casi abrochar el planeta. Por supuesto, llega el Expediente Z, recordando la película El hombre enmascarado. Y dice así. Recientemente, el cineasta Eric Clapper ha hecho una reevaluación de la película El hombre enmascarado, estrenada en 1996 y realizada por Simon Wincer, y que probablemente sea el peor film de superhéroes de la década de los 90. Clapper considera que la película no conectó con el público en el año de su estreno, pero que si se hubiera proyectado una versión en blanco y negro, todo hubiera cambiado. No voy a hablar del ensayo de Clapper ni tampoco analizar la versión en blanco y negro, pero sí voy a recordar la versión del estreno y qué pasó en esa película. Por otra parte, no es la primera vez que una película que debía proyectarse con una fotografía en blanco y negro o de otro modo no se respeta y los productores estrenan una versión que consideran más comercial. Probablemente el film más importante que le haya pasado esto fue el Drácula de John Badham, para mí la mejor película de Drácula que se ha hecho. Badham quiso captar la esencia del cine de terror de Universal de los años 30 y aplicó una fotografía muy pálida que mostrara el claroscuro de ese tipo de cine. Sin embargo, el estudio consideró que una película comercial y de ese presupuesto debía estrenarse en color. Hoy día, en formato doméstico, puede adquirirse ambas versiones, y hace pocos años se estrenó la versión del director en pantalla grande. A mí particularmente me gusta más la versión del estudio. Otro caso más reciente fue Más Mad, Furia en la carretera. El estudio solo estrenó la versión en color y solo en formato doméstico pudo verse ambas versiones. Clapper considera que la versión en blanco y negro de El hombre enmascarado capta perfectamente los seriales de los años 40, que da el propósito de su realizador Simon Wincer. Sin embargo, la versión de colorines, que parece que tiene la fotografía de una película de Almodóvar, ridiculiza e infantiliza la puesta en escena. Es suficiente ver la comparación de una secuencia en ambas versiones para darse cuenta que Clapper tiene razón. El hombre enmascarado es una historieta pionera del género de superhéroes creada por Lee Falk en 1936 y que 90 años después sigue todavía publicándose con éxito. El personaje ha sido adaptado a un montón de medios. Esta misma temporada se ha estrenado El Fantasma 2040, una versión futurista animada, pero una de las estaciones más recordadas es la de 1943, un serial de Columbia que es la base estética de la película de 1996, y una de las razones por la cual el espectador de aquel año, que desconocía ese serial, no fue capaz de identificarse con la película. Como hemos visto en otros expedientes, todos estos superhéroes que sobreviven al tiempo es porque tienen características únicas y no son un copia y pega de ningún otro, sino que son ellos los que sirven de base para la creación de futuros superhéroes. En este caso, el hombre enmascarado no tiene poderes y solo depende de dos pistolas que lleva encima y de su inteligencia. Tampoco depende de grandes tecnologías, sino que se traslada en caballo, pero le rodea el mito de que es inmortal, algo que es falso, pero que sus enemigos se lo creen. Se trató del primer superhéroe del cómic que va con un traje de superhéroe al uso, mallas ceñidas y máscara. El personaje marca la transición entre el género pulp y el género de superhéroes, mantiene algunos rasgos que popularizó, por ejemplo la sombra, pero añade nuevos rasgos que serán empleados más adelante en el género. El primer cineasta que pretendió llevar la franquicia al cine fue Sergio Leone, que ya estaba trabajando en el guión e incluso tenía previsto adaptar la otra obra maestra de Lee Falk, Mandrake el Mago, pero nunca se materializó ninguno de los dos proyectos. Luego la adaptación cayó en manos de Joe Dante, quien ya tenía guión. El estudio retrasó el estreno de la película y Dante se marchó a hacer otros proyectos, sin embargo se mantuvo el crédito de Dante en la película. Finalmente pasó a manos de Simon Wincer, quien ya tenía a su espalda grandes éxitos comerciales como Daryl, Lonesome Dove, esta es la película por la cual imagino que todos conocemos al realizador y su obra maestra, Un vaquero sin rumbo, Liberar a Willy o Las aventuras del joven Indiana Jones, que por cierto El hombre enmascarado tiene un tono a lo Indiana Jones exagerado, que incluye al protagonista a caballo persiguiendo a los camiones y asaltándolos del mismo modo que En busca del arca perdida, o incluso la trama y la época donde ocurre la acción es igual. Si En busca del arca perdida los malos malísimos, que son los fascistas, buscan el arca para usarla como arma, los malos de El hombre enmascarado, que no dicen que son fascistas y que imaginamos que son traficantes de armas y quieren vendérselo a los fascistas, buscan otro elemento milenario, unas calaveras mágicas que pueden usarse como arma. El papel de la mujer es un arquetipo de los 90,
quiere presentar a mujeres empoderadas, pero caen en el más puro sexismo. Por ejemplo, la protagonista la visten como a Indiana Jones y de ese modo quieren transmitir que es libre, o a la antagonista, interpretada por Catherine Zeta-Jones, que hace una sobreactuación ridícula y exagerada, también la visten como un hombre para indicar que es libre. Pero luego el guión cae en el mismo error que ya se comentó en expedientes pasados cuando se mencionó a Superman 2 o a Batman Vuelve. El héroe no puede golpear a mujeres, sería una pelea desequilibrada porque un hombre es más fuerte que una mujer, y entonces es la protagonista quien se encarga de golpear al antagonista, como ocurría en la escena final de Superman 2. Además, la película incluye dos de las secuencias más ridículas de la historia del cine de superhéroes, y mira que es difícil observando el cine que se hace actualmente. Por una parte, una persecución a caballo por Nueva York que es inverosímil, y por otra, el enfrentamiento contra unos piratas con vestuario medieval en un barco que parece hecho de cartón de piedra o que parece un decorado de Barrio Sésamo. A pesar de todo, el principal error de la película, además de la fotografía, como ya señala Eric Clapper, es el mismo de la mayoría de películas de superhéroes actuales, la falta de un contenido sobrio. Del mismo modo que, por ejemplo, esa birria de los Vengadores es un guión maniqueo, donde todo es blanco o negro, los que quieren destruir el mundo contra los que se quieren sacrificar por el mundo. Bueno, en El hombre enmascarado es menos maniquea que los Vengadores, al menos los nazis sí existieron y querían conquistar e imponer a la fuerza su modelo de vida en el mundo. El antagonista, observando en la dinámica que va a entrar el mundo, quiere esa arma poderosa para después negociar con ella, al menos hay una motivación sobria y realista. Aún así, El hombre enmascarado solo muestra a un héroe que no sabemos qué le motiva ni cómo puede esquivar las balas de las ametralladoras o cómo a caballo es más rápido que los coches, barcos y aviones, sin mayor contenido que una realización distinta a mostrar coreografías horripilantes de acción con personajes de psicología plana. Ha dicho el gran Juanjo Zaronetti. Expediente Z, completamos con el folio de Ortega, por ejemplo, a empezar. Algo curioso de la película es que el prota es Billy Zane, que ya se estaba quedando calvo, pero como lleva mallas, pues no se nota. Al año siguiente en Titanic le pusieron peluquín. Eso es todo. Me acabo de acordar de Pierre Dola ahora, no sé por qué. El folio de Sergi. Hombre, a mí particularmente esa película, toda la crítica que ha comentado nuestro amigo Juanjo, vamos, la suscribo, pero reconozco que a mí sí me gustó. ¿Y el folio de Javier Sánchez? Pues a mí con la del hombre enmascarado me pasa lo mismo que con Jo, Sete y Yoko. O sea, intento que me guste porque sé que me tiene que gustar, pero no termina de gustarme. ¿no? Y ni en mi época me gustó porque digo, si es que me tiene que molar, si es... No, me aburre. Bueno, pues nada, pues, y es lo que hay. Honestidad brutal también de Javier Sánchez, está claro.